Imagina, la Segunda Guerra Mundial en su punto álgido. Los aliados planean el mayor desembarco de la historia en Normandía, pero Hitler está atento, listo para contraatacar. ¿Cómo despistar al Führer y asegurar el éxito de la operación? Entra en escena Fortitude, una operación de desinformación tan audaz como ingeniosa. Un juego de mentiras y dobles agentes, de tanques inflables y mensajes falsos. Todo para convencer a Hitler de que el desembarco no sería en Normandía, sino en otro lugar. Un general fantasma, Patton, lideraba un ejército inexistente en el sur de Inglaterra. Se enviaron miles de mensajes falsos, se construyeron falsos aeródromos y se filtró información falsa a los espías alemanes. ¿Funcionó? La tensión era insoportable. El éxito de la operación, y con él, el destino de la guerra, pendía de un hilo. ¿Lograron los aliados engañar a Hitler? Suscríbete al canal y acompáñanos a descubrirlo en esta apasionante historia de espionaje, estrategia y osadía. Fortitude, el gran engaño que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1942, el abismo del imperio nazi parecía ensancharse cada vez más, amenazador, listo para devorar al mundo entero. Desde los paisajes gélidos de Europa Oriental y Rusia, hasta las costas bañadas por el sol a través del Mediterráneo, la marcha implacable de Hitler invadía naciones, absorbiéndolas en su reino tiránico. Sin embargo, un país se negó a rendirse. Con su espíritu resiliente y determinación inquebrantable, Gran Bretaña se levantó como un faro de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Frente a las ambiciones expansivas de Hitler, las Islas Británicas se convirtieron en el último bastión de resistencia en Occidente, una fortaleza indomable lista para desafiar el férreo control de la dominación nazi. Para Gran Bretaña y los aliados occidentales, desmantelar el vasto imperio de Hitler requeriría una maniobra de escala sin precedentes. Tendrían que trazar y ejecutar la invasión más ambiciosa en la historia humana, un asalto anfibio tan complejo que demandaría más de un año de planificación rigurosa y metódica. El audaz plan, conocido como Operación Overlord, era sumamente ambicioso. Visualizaba una flotilla de naves aliadas transportando tropas a las costas de Normandía. Un impresionante número de aeronaves garantizaría la superioridad aérea, mientras que un ejército de paracaidistas aseguraría puentes y ferrocarriles críticos en Francia antes de la llegada de la fuerza principal. Sin embargo, una realidad sombría se cernía sobre ellos. Más de 50 divisiones alemanas estaban en Francia y los Países Bajos, defendiendo el imponente muro del Atlántico. Con defensas tan formidables en su lugar, incluso los impresionantes números de los aliados parecen pequeños si Hitler descubriera el momento y lugar de la invasión. Por lo tanto, la enorme invasión militar requería el esquema de engaño más grande, intrincado y de alcance global jamás concebido. Un juego de espías gigantesco se desplegaba por todo el planeta, donde agentes clandestinos, descifradores de códigos, operativos de comandos, tanques inflables, paracaidistas improvisados y actores que personificaban generales, se amalgamaban para urdir una red de engaños nunca antes vista con un objetivo crucial: superar a Hitler y cambiar de manera definitiva el curso de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1942, el férreo dominio de Hitler se consolidaba en Europa. El régimen nazi se había erigido sobre apuestas osadas y tácticas agresivas, superando de manera constante a sus oponentes y aplastando la resistencia en todo el continente. Cabalgando la ola embriagadora de la conquista, Hitler estaba decidido a convertir a Europa en una fortaleza inexpugnable. Con gran parte de Europa bajo su control, Hitler empezó a fortificar sus defensas contra cualquier posible invasión desde el oeste. Supervisó la construcción del imponente muro del Atlántico, una muralla defensiva que se extendía desde Noruega hasta la frontera con España. Sin embargo, la situación entre 1943 y 1944 presentaba una imagen muy distinta. La aparentemente invencible Wehrmacht ahora se enfrentaba a obstáculos considerables. La armadura antes inexpugnable de las formaciones élite Panzer de Hitler había sido desgarrada en el este, retrocediendo hasta el río Dnieper ante las fuerzas rusas. Simultáneamente, los británicos y estadounidenses habían asegurado exitosamente el norte de África y habían puesto pie en Italia para avanzar desde el sur. Mientras tanto, las ciudades alemanas resistían un creciente asedio por parte de los implacables bombarderos aliados. El punto de inflexión de la guerra había llegado, y la marea empezaba a cambiar.
La oportunidad para una invasión aliada en Europa Occidental estaba surgiendo, hecho reconocido tanto por los aliados como por los alemanes. Como resultado, los estrategas aliados comenzaron a concebir una operación ambiciosa, culminando en los legendarios desembarcos de Normandía en el día D. El alto mando alemán no era ajeno a esta realidad. Sabía que los aliados estaban preparando una invasión anfibia que, sin duda, estaría envuelta en secreto. En octubre de 1943, el trabajo en el Muro del Atlántico se intensificó bajo el enérgico liderazgo del mariscal de campo Erwin Rommel, quien creía que infligiría una segunda Dunkerque a los británicos y a sus aliados estadounidenses si se atrevían a asaltar su fortificación atlántica. La conclusión en ambas facciones era la misma. El triunfo de la invasión dependía del factor sorpresa, golpeando en un punto y momento que dejarían a los alemanes desprevenidos. Si la Wehrmacht descubría los pormenores del inminente desembarco, concentraría todos sus recursos para diezmar los esfuerzos aliados, sin importar su magnitud. Al mismo tiempo, los británicos, respetados por sus pioneras operaciones de comando y actividades de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, recibieron el encargo de coordinar una campaña de engaño completa para mantener a los alemanes en vilo, sin certezas sobre dónde caería el golpe de la próxima invasión. Gran Bretaña ya contaba con una red formidable de agencias de inteligencia, cada una especializada en una gama de operaciones encubiertas. La sección de control de Londres, una unidad clandestina dedicada a planificar engaños militares en el Reino Unido, propuso una iniciativa ambiciosa, un gran ardid para confundir a Hitler y su maquinaria bélica. Este plan sería conocido como Operación Bodyguard, un magistral engaño que abarcaba diversas suboperaciones diseminadas por Europa. Entre ellas, una destacaba con primordial importancia: Operación Fortitude. La multitud de otras operaciones fue meticulosamente trazada para evocar la impresión de inminentes invasiones aliadas en los Balcanes, Suecia y el Mediterráneo. Sin embargo, su esperado impacto era relativamente menor. El alto mando alemán ya había deducido que el área más plausible para un ataque aliado sería un avance directo a través del Canal de la Mancha hacia Francia. Por lo tanto, la Operación Fortitude se bifurcó en dos estratégicas empresas: Fortitude Norte y Fortitude Sur. La primera tenía por objetivo crear la apariencia de un próximo asalto aliado a gran escala en la ocupada Noruega por los nazis. La última, y operación de suma importancia, buscaba desorientar a los alemanes haciéndoles anticipar el golpe principal en Pas-de-Calais, en vez de su verdadero destino, Normandía. De las dos, Fortitude Sur llevaba mayor peso. Se consideraba la más propensa a tener éxito en engañar las defensas alemanas. La razón era simple: Pas-de-Calais era el punto más angosto en el Canal de la Mancha, prometiendo una travesía más rápida y menos arriesgada para los aliados. Además, sus amplias y despejadas playas ofrecían el lienzo ideal para que una gran fuerza de invasión estableciera un sólido punto de apoyo. Para asegurar el éxito de la Operación Fortitude, los aliados debían llevar a cabo una operación de inteligencia y contrainteligencia de una complejidad sin precedentes. Era una tarea que pondría al límite sus capacidades de espionaje, exigiendo cada pizca de su habilidad y audacia. Al discutir la operación de engaño con los demás líderes aliados en la conferencia de Teherán el 28 de diciembre de 1943, Winston Churchill le dijo a Joseph Stalin: «En tiempo de guerra, la verdad es tan preciosa que siempre debería estar acompañada por un cuerpo de mentiras». De esa frase surgió el nombre de Operación Bodyguard. En cierto modo, el destino de la guerra dependía de la habilidad de los aliados para inventar una historia ficticia convincente, una narrativa tan compleja que fungía como un guardaespaldas de la verdad. En el caso de la Operación Fortitude Norte, la historia fue concebida para convencer a los alemanes de que se avecinaba una incursión en Noruega. Los aliados crearon el Cuarto Ejército Británico, una fuerza ilusoria aparentemente estacionada en Escocia y comandada por el teniente general Andrew Thorne. Tejieron una intrincada ilusión de un ejército inexistente, completo con tráfico de radio falso, equipamiento señuelo y planes filtrados sugestivos de un ataque desde el norte. Las medidas adoptadas por los aliados para dar vida a esta ilusión fueron impresionantes. Crearon instalaciones militares ficticias y desplegaron aviones de mentira con comunicaciones radio simuladas e intercambios militares rutinarios entre unidades inexistentes. Añadiendo un toque de seriedad a este montaje, el muy respetado General Sir Bernard Montgomery
fue avistado llegando a Escocia. La participación visible de Montgomery otorgó credibilidad persuasiva al relato de un ataque proveniente del norte. Yendo aún más lejos, los aliados incluso filtraron planes secretos sobre esta presunta invasión, confiando en que llegarían a la inteligencia alemana. Por otro lado, la narrativa de Fortitude Sur fue elaborada para engañar a los alemanes, haciéndoles creer que el principal asalto aliado golpearía la región de Pas de Calais, una artimaña para desviar la atención del verdadero objetivo, Normandía. Los aliados crearon el primer grupo de ejércitos unidos, o FUSAG, otra fuerza ficticia, esta vez bajo el mando del general George Patton. La elección de Patton fue intencional. Conocido por su agresividad, los alemanes tenían al comandante estadounidense en alta estima y eran más propensos a creer que lideraría un ataque significativo. Esta supuesta fuerza fue estacionada en el sureste de Inglaterra, un lugar de lanzamiento plausible para un asalto a Calais. Una vez más, los aliados emplearon una serie de artimañas para agregar realismo a FUSAG. Organizaron transmisiones de radio falsas entre las unidades ficticias y desplegaron señuelos. El núcleo del plan no era ocultar los desembarcos en Normandía completamente, todo lo contrario. Los aliados querían que Alemania pensara que algún tipo de ataque se estaba gestando allí, simplemente no uno real. El objetivo era convencer a los alemanes de que Normandía era en realidad una farsa, un ardid diseñado para desviar las preciosas fuerzas alemanas lejos de Pas de Calais. El propósito era dejar a las fuerzas alemanas desorientadas e indecisas para comprometerlas. Mantener inmóviles a las fuerzas alemanas las dejaría vulnerables a un golpe aliado definitivo. Abrazando la firme creencia de Rommel en sofocar rápidamente una potencial invasión aliada en Francia, el alto mando alemán comprendió la importancia crítica de descubrir la ubicación y el momento precisos de la operación inminente. En consecuencia, Alemania intensificó sus esfuerzos de inteligencia, desplegando más espías para desentrañar el intrincado tapiz de planes aliados. Sin embargo, en el mundo clandestino del espionaje, los británicos ya habían tomado la delantera. Mientras Alemania canalizaba más agentes secretos en Gran Bretaña y conducía secretamente fondos para expandir sus redes, permanecían ajenos al alcance y la eficacia de las operaciones de contrainteligencia británicas. Hacia finales de 1943, las autoridades británicas habían identificado a todos los espías alemanes operando en suelo británico. Volviendo la situación en su contra, reclutaron a estos agentes para trabajar como dobles agentes, bajo el ingenioso sistema británico de doble cruz. A pesar de los esfuerzos implacables de Alemania por infiltrar Gran Bretaña con sus agentes, los operativos apenas lograron establecer un punto de apoyo una vez en la isla. Uno de estos agentes fue Wolf Dietrich Christian Schmidt, quien había sido lanzado en paracaídas a Inglaterra en septiembre de 1940. Su libertad fue efímera, ya que fue capturado en 24 horas y entregado a una sección especializada del MI5, gobernada por el Comité de Doble Cruz. Bautizado con el nombre en clave Tate, Schmidt pasó los siguientes 4 años escondido en una serie de casas seguras, desde donde transmitía incansablemente una mezcla de información engañosa a sus manejadores alemanes. Pronto, Tate fue acompañado por otros agentes dobles, todos trabajando diligentemente para manejar sus redes de espías ficticias y fortalecer aún más la ilusión alemana. Los agentes alemanes enfrentaron una elección cruda que servía como un potente incentivo para cambiar de lealtad, colaborar con los aliados o enfrentar una ejecución inmediata. Los mismos agentes en los que los alemanes confiaban para obtener inteligencia sobre la inminente invasión aliada estaban trabajando para los aliados, alimentándoles una cascada de historias fabricadas. Otro ejemplo prominente de esta decepción estratégica fue Juan Pujol García, o Garbo, como lo conocían los británicos. Un ciudadano español que ofreció voluntariamente servir como agente doble. Garbo fue instrumental en la decepción de Fortitude. Su credibilidad estaba tan establecida que Hitler le otorgó la Cruz de Hierro por su servicio ejemplar. Garbo y otros agentes dobles mantuvieron el secreto de la Operación Overlord, tejieron una compleja red de mentiras e incluso lograron extraer sumas cada vez mayores de dinero de los alemanes por sus servicios. Pero engañar a los alemanes resultó ser una tarea delicada que demandaba la máxima precaución. Suministrarles información excesiva, detallada o sospechosa, habría levantado de inmediato las alarmas, cortando los lazos con la red de inteligencia alemana. Los agentes dobles debieron caminar por una línea delgada,
entrelazando detalles ficticios menores con información factual que los aliados estaban dispuestos a divulgar. Se les permitió reportar nimiedades como insignias en los uniformes de los soldados y marcas de unidades de vehículos, lo que permitió a los alemanes reconstruir una imagen aparentemente precisa. De esta forma, los aliados entrelazaron en su historia ficticia fragmentos de información precisa, una táctica conocida como cebo. Esto implicó liberar datos precisos pero insignificantes, que, al ser verificados, aumentaron la confianza alemana en la falsa información que se les suministraba. Las observaciones desde las zonas de preparación en Gran Bretaña transmitieron alguna información veraz sobre las verdaderas fuerzas de invasión. Este enfoque fue respaldado por la creencia de los planificadores de Fortitude, de que mezclar la mayor cantidad de información precisa posible con inteligencia falsa produciría resultados más convincentes. Los esfuerzos de los agentes dobles británicos resultaron ser tan exitosos y vitales para Bodyguard y Fortitude, principalmente debido a la reciente decodificación de la máquina Enigma, la herramienta principal de Alemania para cifrar sus comunicaciones militares. La inteligencia británica pudo interceptar y leer las comunicaciones alemanas, incluidas aquellas con sus espías en Gran Bretaña. Esto concedió a los británicos una ventaja colosal en el control del flujo de información hacia la inteligencia alemana y en asegurar la lealtad de sus agentes dobles. El denso entramado de narrativas elaboradas y alimentadas a los alemanes en fragmentos a través de filtraciones de radio, agentes dobles y errores diplomáticos no resultaría suficiente para persuadir a la Wehrmacht de que dos ejércitos aliados enteros habían aparecido aparentemente de la nada. Necesitaban evidencia tangible, algo que pudieran ver con sus propios ojos. Por lo tanto, los arquitectos de la Operación Fortitude se embarcaron en un proyecto ambicioso: simular el montaje de miles de tanques, aviones de guerra y barcos de desembarco alrededor del puerto de Dover. Para esto, confiaron en un truco antiguo pero confiable: tanques inflables y aviones de madera para lograr esta hazaña. Desde el advenimiento de los tanques en la Primera Guerra Mundial, los señuelos habían engañado al enemigo haciéndole sobreestimar el poder de fuego de la fuerza oponente. Estas réplicas tempranas estaban hechas de un armazón de madera y cubiertas con tela de arpillera pintada que se asemejaba a varios modelos de tanques pesados británicos. Como las orugas eran inoperables, a veces se adjuntaban ruedas ocultas debajo, lo que permitía que los tanques ficticios fueran arrastrados por caballos de un lugar a otro. Sin embargo, para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tanto la tecnología de tanques como los métodos de engaño de tanques habían avanzado significativamente. Los armazones de madera voluminosos fueron reemplazados por tanques inflables o diseños plegables que podían desplegarse rápidamente. Uno de los primeros casos de despliegue de tanques falsos durante la Segunda Guerra Mundial fue en la campaña del norte de África, donde demostraron su valía en la Operación Bertram, donde las fuerzas aliadas en Egipto, lideradas por Bernard Montgomery, engañaron a Erwin Rommel sobre el momento y el lugar del ataque aliado. Guiados por Dudley Clark, el cerebro detrás del engaño militar, los ingenieros reales en el norte de África ensamblaron dos tanques ficticios plegables y portátiles diariamente. Entre abril y junio de 1941, edificaron 3 ficticios regimientos reales de tanques, sumando otro posteriormente en noviembre. Estas trampas engañosas se colocaron en jeeps equipados con estructuras de acero cubiertas de lona, formando tanques ficticios autopropulsados. Además, se usaron mecanismos para crear huellas de tanques falsas mientras se borraban las reales. La ilusión de una masiva acumulación aliada se transmitió eficazmente mediante cientos de estos tanques falsos alineados en bases militares británicas en todo Pas-de-Calais, complementados con aviones de guerra de madera. Se erigieron edificios temporales y se estacionaron embarcaciones de desembarco falsas, conocidas como Big Bobs, en puntos de embarque potenciales en el este y sureste de Inglaterra. Destacadamente, el general Patton, comandante de FUSAG, se aseguró de que las ubicaciones se hicieran muy públicas para despertar el interés alemán. Mientras tanto, la visibilidad de las bases genuinas cerca de Normandía fue sistemáticamente disminuida. Los edificios militares se disfrazaron ingeniosamente como cafés y tiendas, y los vehículos se ocultaron cuidadosamente. Mientras se desarrollaba esta elaborada farsa, otra suboperación de Bodyguard, conocida como Operación Pluto, un acrónimo de Pipelines Under the Ocean, estaba en marcha. Esto implicó la construcción de oleoductos submarinos a través del Canal de la Mancha para apoyar la Operación Overlord.
se anticipaba que la gasolina, el aceite y los lubricantes representarían más del 60% de los suministros de las fuerzas expedicionarias, lo que destacaba la importancia de estos oleoductos. Simultáneamente, una suboperación audaz, denominada Copperhead, fue planeada por A-Force. Esta operación, que tuvo lugar poco antes del día D, buscaba engañar a la inteligencia alemana sobre la ubicación de Bernard Montgomery. El plan se basaba en la teoría de que la ausencia de Montgomery de Inglaterra señalaría a los alemanes que una invasión no era inminente. Por lo tanto, el actor M.E. Clifton James, que se parecía extraordinariamente a Montgomery, fue desplegado para aparecer públicamente en Gibraltar y el norte de África. Para el 6 de junio de 1944, la Operación Fortitude había logrado su objetivo: una transmisión descifrada de Hiroshi Oshima, el embajador japonés, a su gobierno, detallando una conversación con Hitler que confirmaba el éxito de Fortitude. En ella, Hitler afirmaba su creencia de que los aliados llevarían a cabo acciones de distracción contra Noruega, Dinamarca, el sur de Francia y la costa mediterránea francesa antes de lanzar un ataque principal a través del estrecho de Dover. Notablemente, Normandía no era un objetivo prioritario a los ojos de la Wehrmacht. Esto fue el máximo testimonio de la completa e intrincada red de engaños de los aliados. En la fatídica mañana del 6 de junio de 1944, llegó el tan esperado día D. Miles de tropas aliadas asaltaron las playas de Normandía, desafiando un fuego implacable, mares agitados y grandes pérdidas. El firmamento cubierto resonaba con el rugido de los bombarderos, el titubeo de las ametralladoras y el estruendoso boom de la artillería naval. Los soldados, consumidos por el miedo y alimentados por el coraje, se lanzaron al caos, luchando a través de uniformes empapados de agua y la visión inquietante de camaradas caídos. Pero a pesar de los horrores de pesadilla que los soldados aliados tuvieron que enfrentar, finalmente prevalecieron. La Operación Fortitude había desempeñado un papel crucial en el éxito de los desembarcos de Normandía. A través de una campaña maestra de engaños, había asegurado que Alemania no anticipara que la invasión principal de los aliados ocurriera en Normandía. Sin embargo, la misión de la operación estaba lejos de terminar. Su próximo objetivo era proporcionar al cabeza de playa recién establecido tanto tiempo como fuera posible, y evitar que los alemanes lanzaran un contraataque masivo y concentrado. El destino de las fuerzas aliadas pendía de un hilo, y la continuación de la Operación Fortitude se volvía primordial para mantener su preciada posición. Los elementos de los planes Bodyguard y Fortitude aún estaban en marcha el 6 de junio y después. Se llevaron a cabo elaborados engaños navales, como las operaciones Glimmer Taxable y Big Drum, en el Canal de la Mancha. Pequeñas embarcaciones y aviones simulaban flotas de invasión frente a Pas de Calais, Cap d'Antifer y el flanco occidental. Al mismo tiempo, la Operación Titanic estableció que la Real Fuerza Aérea dejaría caer cientos de paracaidistas falsos, dispositivos sonoros y tropas de fuerzas especiales en lugares alejados de las zonas de aterrizaje reales de Normandía, en un intento de engañar a los defensores alemanes para que creyeran que una gran tropa había aterrizado, atrayendo a las tropas lejos de las cabezas de playa y otros sitios estratégicos. Titanic fue llevada a cabo por 4 escuadrones del tercer grupo de la RAF, junto con destacamentos del segundo regimiento SAS. Los objetivos de Titanic se lograron ampliamente. Interceptos de comunicaciones alemanas indican que muchos de los desembarcos se creyeron legítimos y sembraron confusión durante la parte inicial de la invasión de Normandía. Juan Pujol García, el agente doble español que laboraba para la inteligencia británica en alta estima con los alemanes, comunicó inteligencia sobre el plan de invasión aliado con una advertencia urgente de que la invasión de Normandía no era una distracción. Esta información fue enviada por orden del alto mando británico para acrecentar su credibilidad con los alemanes. Se hizo en un momento en que era demasiado tarde para fortificar Normandía. Esto cimentó su posición y le permitió proseguir engañando a los alemanes. Incluso después de los exitosos desembarcos en Normandía, los aliados continuaron empleando pequeñas decepciones tácticas para mantener a los alemanes en vilo. Esto implicó señuelos y actividades montadas alrededor de las playas de Normandía bajo la Operación Paradise. El 20 de julio, Ops B tomó el control de Fortitude South, con la intención de perpetuar el engaño. Iniciaron una narrativa que sugería que Eisenhower había elegido enfrentar a los alemanes utilizando el cabezal de playa establecido en Normandía,
con elementos de la ficticia FUSAG, supuestamente despachados para fortalecer las fuerzas en Normandía. Se fabricó un segundo grupo de ejército americano más pequeño, o SUSAG, para continuar amenazando la región de Pas de Calais. Sin embargo, este nuevo plan atrajo críticas del coronel David Strangeways, quien previamente había renovado el plan original de Fortitude. Se opuso a la creación de numerosas formaciones ficticias de Estados Unidos. Sin esta gran operación de engaño, la invasión a Normandía hubiese sido un éxito. ¿Cuánto más habría durado la guerra? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Eisenhower a retirar recursos de FUSAG para reforzarlo. Luego, FUSAG sería reabastecido con nuevas formaciones de Estados Unidos para desembarcar en Pas de Calais alrededor de finales de julio. Este engaño magistral permitió a los aliados mantener la ilusión de FUSAG y otras fuerzas amenazando a Pas de Calais mucho después del día D, probablemente hasta alrededor de septiembre de 1944. Esta estrategia fue crucial para el éxito del plan aliado, obligando a los alemanes a retener la mayor parte de sus reservas en anticipación a un ataque en Calais que nunca se materializó. Las constantes decepciones desconcertaron a los comandantes alemanes, impidiéndoles lanzar un contraataque decisivo en los cabezales de playa de Normandía, debido al temor persistente a otra invasión, y permitiendo a los aliados consolidar y expandir su posición en el área. Finalmente, el 28 de septiembre, habiendo cumplido sus objetivos, se acordó concluir la Operación Fortitude. Cualquier engaño operativo restante fue transferido bajo el mando general de Ops B, marcando el fin de una de las campañas de engaño más extensas y efectivas de la historia. El papel crucial de la Operación Bodyguard y la Operación Fortitude en el resultado de la Segunda Guerra Mundial no puede ser exagerado. Su ejecución, que culminó en los trascendentales desembarcos del día D, marcó un punto de inflexión estratégico en el conflicto global, señalando el inicio del empuje aliado occidental, concertado para liberar Europa continental del asfixiante control de la ocupación nazi. Más que simples campañas militares, estas operaciones representaron un cambio de paradigma en la guerra. Fueron ejemplos innovadores de un nuevo tipo de estrategia de guerra, en la que el engaño pasó de la periferia al frente de la planificación estratégica. Al emplear una mezcla sofisticada de tácticas de contraespionaje, difusión de información falsa y señuelos, los aliados confundieron efectivamente a los alemanes sobre su curso de acción planeado. Este esfuerzo significativo subrayó la potencia de la guerra psicológica, ilustrando el papel cada vez más central de la inteligencia y el subterfugio en la configuración de los contornos de los conflictos modernos, elementos que desde entonces se han convertido en aspectos fundamentales de la estrategia militar. En el ámbito del espionaje, las operaciones Bodyguard y Fortitude iluminaron la importancia vital de la manipulación de la información y la gestión estratégica. Estos audaces esfuerzos ofrecieron una demostración convincente de cómo el contraespionaje y la desinformación podrían ser utilizados con un efecto devastador en un escenario de guerra, sentando las bases para las operaciones encubiertas complejas del futuro. Además, subrayaron el papel indispensable de los servicios de inteligencia en la formación de la estrategia de guerra, contribuyendo significativamente a la evolución y el modus operandi de instituciones de inteligencia contemporáneas como la CIA y el MI6. La reacción sorprendida de las fuerzas alemanas fue un testimonio silencioso pero elocuente de la eficacia de estas operaciones. A pesar de poseer una de las máquinas militares más formidables y sofisticadas de la época, los alemanes quedaron completamente confundidos por las estrategias astutas de los aliados. Su anticipación prolongada de un ataque a Pas de Calais, incluso después de los desembarcos de Normandía, es un testimonio vívido del impacto profundo del engaño de los aliados en su cálculo estratégico. Winston Churchill, un ferviente defensor de la guerra no convencional, que incluía operaciones encubiertas, el empleo de fuerzas de comando y un amplio espionaje, encontró sus creencias estratégicas vindicadas por el resultado triunfante de la Operación Bodyguard. A pesar de sufrir críticas por su ferviente respaldo a estas tácticas no convencionales, la realización exitosa de estas operaciones afirmó su convicción en la utilidad del engaño y la desinformación como instrumentos potentes de guerra. En esencia, las repercusiones profundas tanto de la Operación Bodyguard como de la Operación Fortitude
se extienden mucho más allá de sus triunfos iniciales durante la Segunda Guerra Mundial, donde engañaron astutamente a Hitler y precipitaron la caída de su formidable imperio. Estas operaciones hicieron mucho más que simplemente cambiar el curso de la guerra, acelerando la victoria aliada. Transformaron el etos mismo de la guerra y el espionaje de maneras que habían sido anteriormente inimaginables. Su influencia impregnó el paisaje global posterior, reescribiendo para siempre las reglas del compromiso y la inteligencia. Recuerda suscribirte y dar pulgar arriba.